¿Cómo están, queridos alumnos? El día de hoy en razonamiento verbal vamos a hablar sobre el título, el tema y los subtemas. ¿Sí? Este es nuestro título del día de hoy. Bien, vamos primero con el título. ¿Qué es el título? Bien, tú has leído muchos libros, ¿sí o no? Y todos esos libros tienen un título. Ahora, si tú por el título nada más puedes guiarte si este libro es aburrido o divertido. Muchas veces yo me he dejado guiar también por el título. Por ejemplo, un día me dejaron leer la obra El coronel no tiene quien le escriba y yo dije, ay, no, seguramente es de la guerra, yo no quiero leer este libro. Pero cuando lo leí era un cuento cortito y además un cuentito así bastante ameno sobre un coronel, ¿no? Que nadie lo visitaba porque ya era ancianito, entonces no tenía nada que ver con lo que yo pensé. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es el título? Vamos a ver, dice, es la frase que presenta el tema tratado por el texto. ¿Ya? Entonces, una frase, entonces va a presentar mi tema, va a presentar todo mi libro, ¿no? Puede tener el título, a ver, La Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos, así como puedo tener Matalache, o sea, un montón de títulos. Ahora tienes que ser también creativo, ¿no? Para poner un título. Pensar en cómo poner el título a tu obra. Imagínate cuando ya escribas tu propio libro. Ahora, vamos a ver cuáles son las características del título. Dice, va a responder a la pregunta, ¿cuál es la frase que resume mejor el texto leído? Esa es la pregunta. ¿Y por quién te están preguntando? Por el título. Si tú lees esta pregunta, ya, frase que resume, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo el título. Chicos, otras características más. Es sencillo y preciso. Ahora, puede plantearse, dice, como una pregunta. Por ejemplo, puede ser o no ser. Ese podría ser un título. Normalmente el título no tiene verbos, ¿ya, chicos? En el título no vas a encontrar verbos. Simplemente, digamos, los gallinazos sin plumas. Ya, ¿ves? Casi no tiene verbos. Yo digo, Matalache, no tiene verbos. Yo digo, el velero de cristal, no tiene verbos. Cuando se plantean como una pregunta, tal vez, ¿no? Tal vez. Y a veces cuando el título es algo complejo, entonces algunas veces usa un verbo, pero en el centro, ¿no? Por ejemplo, las mujeres son de Marte, son es un verbo, ¿no? Pero ves, o sea, no es un verbo en sí, sino dentro de mi frase está un verbo. Ahora dice, cuanto más breve sea el título, más general es el tema. Por ejemplo, si yo pongo el título solo el agua, entonces tengo mucho por hablar del agua, ¿sí o no? Tengo para hablar de los estados, del ciclo del agua, también de las características del agua, pero bueno, no, yo no quiero hablar tanto, entonces sé más específico en tu título, ¿ya? Puedes decir, digamos, los estados del agua. Ese sería tu título, entonces ya no vas a tener que hablar sobre el ciclo, sobre las características, simplemente te vas a centrar en los estados del agua, ¿sí? Por eso, bueno, depende de ti, ¿no? Como te estaba diciendo, mientras más breve es el título, más general, más contenido va a tener el tema. Y mientras más grande sea el título, el tema va a ser bastante pequeño. Ahora, el título puede ser connotativo. Eso es en un texto literario. Si es un texto literario, entonces yo voy a poner, por ejemplo, quiero hablar del sol, pero en un texto literario yo diría la estrella que ilumina de día. De esa manera, ¿no? Porque es connotativo, ya que es literario yo puedo, ¿no? Comparar, puedo también la sangre roja decir, o sea, yo sé que la sangre roja, pero puedo escribir un epíteto por ahí, porque así es el lenguaje literario.
El lenguaje literario es connotativo, es de acuerdo a tus sentimientos, tus emociones y quieres que se vea lo más llamativo posible porque eso quieres, ¿no? Llamar la atención del lector. Ahora, vamos a ver, esto no vas a copiar, ¿sí? Lo anterior sí tenías que copiarlo, pero esto no. Dice, es un tambor pequeño hecho con 2 parches de cuero sin curtir de llama, venado u otro animales. Es común que el intérprete toque a la vez la tinja y la quena o antara. Para ello la tinja cuelga de un correaje del hombro o del brazo izquierdo. Se toca con un palito o baqueta llamado guactana, que sirve para golpear uno de los parches o lados del tambor. El parche que no se golpea con la guactana tiene 2 cuerdas templadas de tripa, que funcionan como el amplificador del instrumento. Este es empleado en las fiestas de marcación del ganado o cosecha. Dice, es un tambor pequeño. ¿Quién es? Es común, dice. Para ello la tinja se cuelga de un correaje. ¿De quién están hablando? De la tinja, porque es un tambor pequeño. ¿Quién? La tinja. Se cuelga la tinja. Es común la tinja. Se toca con un palito la tinja. El parche dice no golpea, es la tinja. Entonces, ¿cuál sería el título? Yo puedo poner el título de lo que está hablando, la tinja. Entonces el título sería ¿cómo se emplea la tinja? También puedo decir la tinja y su empleo o el funcionamiento de la tinja. ¿Sí? Porque todas esas frases expresan la misma idea. ¿Te das cuenta? También lo puedo poner como pregunta. Cualquiera de estas alternativas, ¿sí? Pueden ser el título del texto 1. Ahora vamos a ver sobre el tema. ¿Qué es el tema? El tema es el asunto que trata el texto. ¿De qué trata mi texto? Bien, ahora vamos a ver las características, ¿sí? Ya sé ya qué es el tema, de qué trata el texto, cuáles son sus características. Primero, responde a las siguientes preguntas, ¿ya chicos? ¿De qué trata el texto? Si te está preguntando de qué trata el texto, te está preguntando por el tema. ¿Cuál es el asunto del texto? Te está preguntando por el tema. Otras características más es que es una frase nominal sin verbo conjugado, como te dije, ¿no? También, al igual que el título, normalmente no tiene verbo, ¿ya? No tiene verbos. Ahora, puede ser una frase nominal, ¿no? Toda una oración, o también una sola palabra, manzana simplemente. Puede ser tu tema. Ya puede ser amor, nada más. El amor, ya está. Ese es tu tema. Ahora, una característica así muy importante es que no afirma ni niega nada. No afirma ni niega nada. Esto también copiaré en el cuaderno, ¿ya? Entonces, no afirma ni niega nada. ¿Cuál es el asunto más importante? Ese es el tema, ¿sí? Ahora, vamos a ver el siguiente ejemplo. Energía eléctrica. Todas las maravillas electrónicas que nos comunican y entretienen requieren energía eléctrica. Cuando las baterías se agotan nos quedamos incomunicados, sin luz, sin enterarnos de lo que pasa y hasta sin música que nos deleite. Qué horrible, ¿no? Cuando no hay luz. Los automóviles requieren de gasolina para caminar, cargan su propia batería, lo cual les da comunicación y entretenimiento, pero la gasolina se despacha con bombas que requieren electricidad. O sea que sin electricidad tampoco se puede despachar la gasolina. Cuando no hay electricidad y se acaba la gasolina del tanque, el automóvil queda igual que un departamento, sin luz, sin comunicado y sin música. ¿Te das cuenta? Se están comparando, ¿no? La energía eléctrica, dice, todas las maravillas electrónicas. Nos comunican, nos entretienen, pero si no tenemos, ahí estamos aburridos. Bien. ¿Cuál es el tema? El tema sería la dependencia de la energía eléctrica o la importancia de la energía eléctrica. De eso está hablando. Yo me pregunto, ¿de qué trata el texto? ¿De la importancia de la energía eléctrica o de la dependencia? Porque dependemos de eso para estar tranquilos, ¿no? Ahora, sobre todo, que si no tendríamos internet, entonces no podríamos ahorita comunicarnos, no podría enviarte tareas, tú tampoco, me podrías presentar tus tareas, no podrías estar viéndome ahora, entonces, varias cosas.
dependemos de la energía eléctrica en estos momentos. Bien, ahora, el subtema, ¿sí? Ya hemos visto el título, la frase, ¿sí? La frase que presenta el tema, ¿sí? El tema es el asunto, de qué trata el texto, y los subtemas, escúchame, es una derivación o aspecto del tema, ¿sí? Deriva del tema, pero es mucho más delimitado, ¿no? Pero mucho más delimitado, o sea, va a explicarte el tema, ¿entiendes? De eso se encargan los subtemas. Entonces, yo digo el agua y los subtemas, puede ser el primer subtema. Ya, yo voy a hablar sobre los ciclos del agua. El otro subtema van a ser los estados del agua. El otro subtema van a ser las características del agua. Entonces son subtemas. Ahora dice, mira, el ejemplo. Si el tema de la investigación es el Imperio Incaico, los subtemas serían, ya, el Imperio Incaico. Entonces voy a hablar sobre el Imperio Incaico. Ese es mi tema. Mi título puede ser también el Imperio Incaico, ¿sí o no? ¿Y cuáles serían mis subtemas? Los límites del Imperio Incaico, la estructura política del Imperio Incaico, la economía del Imperio Incaico, el Imperio Incaico y la conquista española, América precolombina y el Imperio Incaico. Incluso yo podría poner después de los límites del Imperio Incaico, yo pondría, digamos, la jerarquía del Imperio Incaico. ¿Sí? Porque tenía una jerarquía, ¿no? Primero el Inca, la Colla y de ahí van, ¿no? Había una jerarquía. Entonces, ¿ves los subtemas? ¿Sí? Puedo sacar subtemas de cualquier tema, puedo sacar subtemas. ¿Sí? De cualquier tema. Si yo hablaría, por ejemplo, de las nubes, tipos de nubes, puedo decir, ¿qué más? Colores, no sé. ¿Ya ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, subtemas. Ahora sí vamos a ir a la práctica, chicos. En la página 33 de tu libro, y ya completas, ¿sí? Tienes que tener tu libro a la mano, y los que no tienen libro solo copian las respuestas. ¿Ya, chicos? Dice, el pachugo y otros extremos. A todos en algún momento se nos ha revelado nuestra existencia como algo particular, intransferible y precioso. Casi siempre esta revelación se sitúa en la adolescencia. Ya en la adolescencia te das cuenta, ¿no? Lo que vales, ya está. El descubrimiento de nosotros mismos se manifiesta como un sabernos solos entre el mundo y nosotros. Se abre una impalpable, transparente muralla, la de nuestra conciencia. Empiezas a ser consciente. Es cierto que apenas nacemos nos sentimos solos, pero niños y adultos pueden trascender su soledad y olvidarse de sí mismos a través del juego y del trabajo. En cambio, el adolescente vacilante, dice, entre la infancia y la juventud, queda suspenso un instante ante la infinita riqueza del mundo. A ver, chicos, ustedes, el adolescente se asombra, decía, y al pasmo sucede la reflexión. Inclinado sobre el rostro de su conciencia, estás reflexionando. Dice, se pregunta si ese rostro que aflora lentamente del fondo, deformado por el agua, es el suyo. O sea, empieza a formar su identidad, ¿verdad? Cuando uno llega a esta etapa. Dice, la singularidad de ser, pura sensación en el niño, se transforma en problema y pregunta, en conciencia interrogante. O sea, mientras cuando eres niño ni siquiera tú alguna vez te has preguntado por qué existías, simplemente jugabas, querías jugar, ¿sí? Cuando ya eres adolescente dices, ¿y para qué existo? O sea, ¿qué va a ser de mi vida? Ya, ahora dice, ¿por qué los infantes y los adultos pueden trascender la soledad? Y eso está ahí, ¿no? O sea, yo ya te acabo de decir, ¿no? ¿Por qué? Porque se dedican al juego y al trabajo respectivamente. Claro, porque ellos están trabajando, están jugando, entonces ya no les importa si están solos o no. Bien, dice, ¿por qué término puede ser reemplazado la palabra pasmo? Y acá dice, ¿no? Y al pasmo sucede la reflexión. Al pasmo, suspensión, sugestión, catarro, asombro, maravilla. Asombro, ¿no? Me has dejado pasmado, te digo. Me has asombrado. Identifico y marco los subtemas del texto. ¿Cuáles son los subtemas? Primero habló sobre la conciencia, la reflexión,
Pero ahí también habló sobre la niñez, ¿sí? Y la adultez o la senectud, ¿no? Entonces, ¿estamos hablando de la niñez en sí? No, ¿de qué estamos hablando? Ha hablado todo el tiempo de los adolescentes y de la identidad. Eso sería los subtemas, los adolescentes y la identidad. Puedo inferir del texto que la adolescencia es una etapa de autodescubrimiento. O sea, eso tú no lo vas a encontrar literalmente, tú tienes que un poco pensar, ¿no? Y sacar una conclusión. Entonces, cuando tú eres adolescente, empiezas a autodescubrirte. Si un adolescente imita actitudes o hace caso a las opiniones de sus padres, ¿sí? Puedo afirmar que ya imita actitudes, dice. Ya imita actitudes. Todo el tiempo allá ves al artista famoso, quieres ser igual que él. ¿Qué puedes decir tú? Fácil, ¿ah? Aún no encuentra su propia identidad. Ahora, ¿a qué campos de conocimiento pertenece el texto? Si estoy hablando de la psicología, obviamente la psicología. Si estoy hablando de la adolescencia, disculpen, obviamente la psicología. Si estoy hablando también, ¿no? Del ser, o sea, de su identidad, cómo se ve en la sociedad, entonces sociología, psicología y sociología. Bien, ¿cuáles serían las preguntas más frecuentes que se hacen los adolescentes? Fácil, tú te preguntas cómo te llamas, qué haré, qué jugarás, qué comprarás, eso te preguntas, ¿no? ¿Qué te preguntas? ¿Ves? Esa respuesta tú la tienes. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Sí? Vamos al siguiente texto. Esto está en la página 31. Dice, escolares no deben exponerse al sol entre las 10 AM y las 4 PM. Dice, recomendación, según ley, ¿no? 30.102, dice, los colegios deben contar con zonas protegidas para actividades al aire libre. Según refiere la norma, los escolares no deben realizar actividades deportivas, religiosas o cívicas al aire libre entre las 10 y las 4 p.m. De preferencia se deben efectuar entre las 8 y las 10 de la mañana, o sea, es ahora donde el sol está más bajo, ¿no? O a partir de las 4 de la tarde, momentos en que la radiación no es tan alta. A inicios del periodo de clases, los directores deben informar a los estudiantes los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar. También señala que se deben promover acciones de arborización que permitan la generación de sombra natural. La fiscalización para el cumplimiento de dicha ley está a cargo del Ministerio de Educación, Salud, Gobiernos regionales y locales a través de sus organismos correspondientes. Según la Sociedad Peruana de Dermatología, los niños son los más vulnerables a sufrir daños en la piel y según dice, las consecuencias no son inmediatas, sino se ven años después. Ya tú dirás, bueno, yo me expongo todo el día al sol, pero no tengo nada, ni manchas, dices. Pero después te empiezan a salir manchitas por aquí, por allá, y eso fue porque te expusiste al sol cuando tenías esta edad, ¿no? El doctor Leonardo Sánchez precisó que se deben tomar las medidas de protección en caso de que las actividades se realicen al aire libre. Es obligatorio el uso del sombrero de ala ancha o gorra Africa Corps. A veces pasa que te pones el gorro pero para atrás, o sea, que te cubres pues, ¿no? En las formaciones dice, utilizar camisa manga larga y pantalón largo, cubrirse los ojos, emplear protector solar. Esas son las recomendaciones. Bien, dice, ¿quién tiene la responsabilidad de hacer cumplir la norma? Ahí dice, mira, acá, ya, ellos han dicho, ¿no? El Ministerio de Salud ha dicho que tenemos que hacerlo, ¿no? Ya, ahora, ¿quién dice que lo tiene que hacer? Él dice que permitan la generación, la fiscalización para el cumplimiento de dicha ley está a cargo ¿de quién? Del Ministerio de Educación y Salud y gobiernos regionales. Acá está. Para el cumplimiento es a cargo del Ministerio de Educación, Salud, gobiernos regionales y locales a través de organismos correspondientes. Eso tienes que copiar. ¿Qué vestimenta se debe utilizar si realizan labores al aire libre? Acá también dice que tienen que ponerse sombreros, camisa manga larga, pantalón largo, cubrirse los ojos, ya, todo eso. ¿Cuál es el tema y los subtemas presentes en el texto? ¿De qué trata el texto?
Ya chicos, ¿de qué trata? El tema es la protección del sol, ¿sí o no? Ya, ese es. ¿Para quiénes? Para los niños, cualquier niño, no para los escolares, porque está refiriéndose al colegio. Ahora, durante las actividades, claro, ¿no? Del aire libre. ¿Y cuáles son los subtemas? Por ejemplo, un subtema es, ¿no? La ley. Otros subtemas son los cuidados que te han dicho que tienes que tener con tu piel. Y otro subtema, la protección solar, etcétera. Esos son los subtemas, ¿no? ¿Para qué me sirven los subtemas? Para poder explicar más mi tema. ¿Ya? Ahora, ¿por qué los niños menores son más vulnerables? Porque su piel es más delicada, ¿sí? ¿Considero que el uniforme escolar es conveniente para brindar protección solar? Bueno, el uniforme que ustedes tienen sí, porque las chicas usan panty. ¿Qué puedo hacer para reducir la exposición al sol durante la práctica de deportes al aire libre? ¿Qué dijo que podías hacer? Echarte bloqueador, ponerte tu sombrero, todas esas cosas. ¿Ya? Si se incumple dicha norma, ¿cuál debería ser la sanción para la institución educativa? A ver, según tú, ¿cuál debería ser la sanción? Puede ser, digamos, que aporten un dinero, no lo sé. Ustedes piensen, la respuesta es libre. Bien, ¿cuál es tu tarea? Sí, vamos a lo último, tarea. Dice, copiar el contenido de las diapositivas al cuaderno. Ya te indiqué qué es lo que tienes que copiar. Incluso ahí dice, no copiar. Ya, por favor, por eso ve en las partes donde dice no copiar. Resolver las páginas 32 y 36 del libro de actitud verbal. Estoy adjuntando la ficha para los alumnos que no tienen libro. ¿Sí? Los alumnos que no tienen libro pueden poner simplemente la tarea página 32, el número de pregunta con sus respuestas. ¿Sí, chicos? Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Cuídense, lávense sus manitos. Nos vemos en la siguiente clase.